Buenas tardes, mi nombre es Alberto y hoy les voy a exponer un tema fundamental en la ingeniería de los fluidos, las máquinas hidráulicas, donde analizaremos desde su definición hasta su clasificación taxonómica, entendiendo cómo se puede dividir este universo según el comportamiento del fluido y del elemento mecánico. Ahora pasemos a verificar sus conceptos fundamentales. Para empezar, debemos establecer una base teórica. ¿Qué sería? Antes de clasificar las máquinas, necesitamos entender con precisión qué criterio las define como hidráulica. ¿Qué es una máquina hidráulica? Una máquina hidráulica es un transformador energético donde su característica principal es que trabaja con un fluido incompresible, es decir, un líquido que es generalmente agua o aceite. A diferencia de las máquinas térmicas, eh, aquí las variaciones de densidad y de temperatura son despreciables. El intercambio de energía se rige por la ecuación de Bernoulli que vemos en pantalla. La energía se transfiere modificando la presión, la velocidad o la altura del fluido. Ahora pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Clasificación general. Pasemos al núcleo de la exposición, que sería la clasificación. El mundo de las máquinas hidráulicas se puede dividir en dos grandes grupos, dependiendo de cómo interactúa el diseño mecánico con el fluido. Aquí podemos observar las turbomáquinas versus la, el desplazamiento positivo. Esta es la bifurcación principal. Por un lado tenemos las turbomáquinas donde el fluido fluye de una manera continua y el intercambio de energía se da por la variación del momento cinético gracias a un rodete giratorio. Quiere decir que no hay paredes fijas cerrando el fluido. Por otro lado tenemos las máquinas de desplazamiento positivo donde un fluido es obligado a moverse al ser encerrado en cámaras donde se varía el volumen de forma cíclica. Ahora pasemos a evaluar las turbomáquinas motoras. Ya que estamos entrando en el grupo de las turbomáquinas, primero veremos las motoras o turbinas que absorben la energía del fluido para entregar energía mecánica, que en este caso es movimiento. Estas se dividen según donde cae la presión, en las de acción como las de Pelton, o la del fluido donde pierde toda su presión en una tobera antes de tocar el rodete, golpeándolos a la vez en forma de chorro cinético. En las de reacción, Francis y Kaplan, el fluido entra con presión al rodete y la va perdiendo mientras circula a través del tiempo. Ahora vamos a evaluar sus tipologías clásicas de las turbinas. Aquí podemos observar tres ejemplos clásicos según el diseño de la instalación. La de Pelton se usa para grandes alturas de caída, pero caudales pequeños. La de Francis es más versátil, que sería para situaciones intermedias, y la de Kaplan, que funciona como una hélice de barco invertida, que es ideal para grandes caudales con caídas de agua muy bajas. Ahora pasemos a evaluar nuestras bombas rotodinámicas o generadoras. El caso opuesto a las turbinas son las máquinas generadoras o bombas rotodinámicas, donde nosotros le entregamos energía mecánica al eje para aumentar la energía del fluido, que en este caso, dependiendo de la trayectoria del fluido respecto al eje de rotación, se pueden clasificar en centrífugas o radiales. El fluido entra axialmente pero sale perpendicularmente, o sea, radial, al eje debido a la fuerza centrífuga. Tenemos las axiales, donde el fluido se desplaza paralelo a eje, como un ventilador. Tenemos las mixtas, donde el flujo es diagonal combinando ambos efectos. Ahora pasemos a una comparativa de desempeño, donde evaluaremos el rendimiento y una aplicación práctica. En la práctica ingenieril, la elección depende del requerimiento, como muestra el gráfico. Si nuestro sistema requiere mucha presión, optaremos por una bomba centrífuga. Si lo necesitamos es mover un volumen masivo de agua, por ejemplo un caudal, sin importar tanta la presión, la axial es la reina.
Las centrífugas son por mucho las más utilizadas en la industria por su equilibrio y bajo mantenimiento. Ahora pasemos a el desplazamiento positivo, las alternativas. Dejamos atrás las turbomáquinas y pasamos al segundo gran grupo, que es el desplazamiento positivo. Empezamos con las alternativas o reciprocantes, donde aquí el elemento móvil va y viene en línea recta. En este caso, al retirarse, se genera un vacío y succiona el fluido. Al avanzar él reduce el volumen de la cámara y expulsa el fluido a alta presión. Los ejemplos típicos son las bombas de pistón, de émbolo y de diafragma, que son muy usadas para químicos porque el fluido nunca toca las piezas mecánicas del pistón. Ahora evaluaremos las de desplazamiento positivo, pero en este caso rotativas, que a diferencia de las anteriores, las máquinas de desplazamiento positivo rotativas no van y vienen, sino que giran continuamente. Sin embargo, siguen atrapando el fluido en cavidades selladas. Las más famosas son las de engranaje, donde el fluido viaja en los huecos entre los dientes y la carcasa, que son vitales en sistemas de aceite industrial. Las de paletas y las de tornillos, que destacan para ofrecer un flujo constante y libre de pulsaciones. Ahora vamos a verificar aquí una tabla que es comparativa de la selección técnica. Para concluir, esta tabla resume el criterio de selección en la ingeniería real. Si el fluido es un poco viscoso, como el agua, y requiere un flujo continuo y uniforme a presiones moderadas, elijo las turbomáquinas. Si voy a mover fluidos muy viscosos, como aceites pesados, lodos o petróleo, o necesito presiones extremadamente elevadas a caudales controlados, la respuesta correcta siempre será una máquina de desplazamiento positivo. Con esto cerramos la revisión de la taxonomía de las máquinas hidráulicas. Quedo abierto a sus dudas o comentarios. Muchas gracias y espero que les haya servido esta exposición para aumentar sus conocimientos. Gracias.